titulado este mensaje que Dios puso en mi corazón esta semana, cuando no sabemos qué hacer. Cuando no sabemos qué hacer. Puede servir como una conclusión o un bonus a lo que hemos visto, que le aconsejo y que tome la serie, el estudio de tomando decisiones sabiamente. Y esto es algo que quiero compartir cuando no sabemos qué hacer. Ahora, esta expresión define la realidad de todos los hijos de Dios, no de algunos, de todos los hijos de Dios, que en algunas ocasiones no sabemos qué hacer, que en algunas ocasiones, a medida que las circunstancias pasan, se vuelven para nosotros desalentadoras, desesperantes, y no sabemos qué hacer. Es ahí cuando la dificultad amenaza nuestra tranquilidad, cuando el dolor nos sorprende, cuando algo que realmente no esperábamos llega a nuestra vida y quedamos con nuestra pregunta, con el inquietante, ¿qué hacer? Y aún estando en Dios, no sé qué hacer. De hecho, en otras palabras, es porque el temor invade nuestro corazón, nuestra alma, y parece que todo aquello que hemos visto en algún momento se congela por un instante, sean cosas pequeñas hasta la más grande, y no sabemos qué decisión tomar, no sabemos qué hacer. Es ahí que este mensaje entonces tiene propósito y validez para nuestra vida. Y quiero que me acompañe a uno de los textos que me edifica grandemente a mí en la Escritura, está en el Antiguo Testamento. Y es sobre la vida de un hombre que se encontró en esa situación como la nuestra, que no sabía qué hacer. Segundo libro de las Crónicas, capítulo 20. Quiero hablar sobre la vida del rey Josafat, capítulo 20. Tal vez usted se preguntará quién fue Josafat. Su nombre significa Dios juzga. Y Josafat fue un rey que gobernó alrededor de 25 años en Judá, no en Israel. Recuerde que él gobierna cuando el reino se divide, Israel al norte y Judá al sur, y él tiene un gobierno dado por Dios alrededor de 25 años. Ahora, fue un rey bueno, fue un rey que estableció reformas judiciales, militares. De hecho, cuando usted lee a partir del capítulo 17 en adelante, se dará cuenta que fue un hombre que anduvo en los caminos de Dios, que guardó sus mandamientos, y aún la Escritura lo compara con su padre, no obviamente biológico, sino con el rey David. Guardó todo eso, llevó a los jueces a que pudieran gobernar en rectitud, quitó los baales, pudo también llevar a la palabra y le dio orden a los príncipes que predicaran la palabra, que la dieran a conocer. Y mire cómo dice el versículo 1 del capítulo 20, cuando el temor llega y la dificultad a su vida. Pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo: contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar, y de Siria, y aquí están en Hasezón Tamar, que es en Gadi. Entonces él tuvo temor. Vamos a dejarlo ahí. Entonces él tuvo temor. Estudiando este pasaje me di cuenta que hay principios tan valiosos espirituales que no podemos pasarlos por alto ni rápidamente. Por eso yo quiero tomarme la libertad de que esta enseñanza la divida en dos partes.
Usted se puede llevar el mensaje por uno solo, condensarlo, no es que si tiene que coger dos CDs o como tal, no, puede cogerlo a lo último como un solo mensaje, pero no quiero correr porque quiero extraer las verdades que nos ministran nuestra vida cuando no sabemos qué hacer. Ahora es interesante que el versículo dice, pasadas estas cosas, el versículo 1. La pregunta entonces que tendríamos que hacernos es qué cosas habían pasado. Y cuando usted se da cuenta y va al capítulo 19, se da cuenta que Josafat está viviendo en un estado de tranquilidad, de prosperidad, de gozo, de protección. Un estado donde el pueblo y él están haciendo la voluntad de Dios. Un estado donde están viviendo en el temor de Dios, gozando la paz. De hecho, el versículo 4 dice que Josafat se paseaba por el pueblo, venía y iba y venía, iba y venía. Y la escritura dice, porque Dios guiaba sus pasos, porque Dios estaba con él, porque Dios lo dirigía. En otras palabras, estaba en un momento de tranquilidad, de completa paz. Y es ahí donde viene esta noticia. Es ahí cuando su situación y su vida cambia de la noche a la mañana, sin ni siquiera estar preparado. Porque una cosa es que la adversidad llegue, la dificultad, y tú ya la estabas esperando, tú estés preparado. Así como en Egipto ellos sabían que iban a venir 7 años de dificultad, de escasez, porque ya Dios le había dicho a José por medio del sueño. Pero en este caso no aplica eso. Y las palabras que vienen no son esperanzadoras. Dice, contra ti viene una gran multitud del mar. Contra ti viene un ejército. Ahora es factible, es entendible el temor que este hombre tiene. Es entendible que se llena de temor, se llena de pánico porque no sabe qué hacer. Son 3 ejércitos aliados, los edomitas, los amonitas, los moabitas, que vienen alrededor de una cantidad de millones de soldados a acabar con todo Judá, a tomar la tierra que Dios les había dado. Y este hombre que antes estaba gozando de paz completa, ahora por miedo, incertidumbre, no sabe qué hacer. Eso es cuando la tragedia se acerca a nuestra vida, cuando el dolor más profundo llega a nuestra vida, cuando la aflicción nos sorprende. Yo creo que este mensaje tiene aplicación para cada uno de nosotros, porque muchas veces hemos estado en momentos de paz, de tranquilidad, y jamás nos pensamos, jamás nos imaginamos que la adversidad iba a llegar de un momento a otro. Jamás imaginamos que de esta completa paz, seguridad, tendrían noticias desgarradoras, tendrían noticias de muerte, traerían noticias de calamidad, tendrían un diagnóstico sin esperanza, noticias que realmente no esperábamos. ¿Y qué pasa en nuestra vida? Yo creo que muchas veces lo que sufrió el rey Josafat se llenó de temor. Por eso entonces este mensaje es importante para nosotros. Ahora yo quiero que podamos comprender, no está malo temer. Ahí no está la falla. Es la reacción que tomamos ante el temor. Esa es la gran diferencia entre un cristiano victorioso y un cristiano fracasado. No es el temor, sino la reacción que tomamos ante el temor. La clave es o manejamos el temor de la manera de Dios o manejamos el temor de la manera humana. Una cosa es lo que nosotros hacemos con el temor y otra cosa es lo que el temor hace con nosotros. Y yo creo que ahí está la clave de esta enseñanza, que en los momentos difíciles donde no sabemos qué hacer, yo no sé cuál sea tu situación que estés viviendo, podamos tomar la actitud que este hombre de Dios juntamente con el pueblo nos ilustra en esta gran historia. Porque manejaron la adversidad, manejaron la actitud de la manera que Dios quiere hoy enseñarnos a nosotros como hijos, como iglesia. Aún en medio del temor que nos embarga muchas veces, de las dificultades personales, familiares, matrimoniales, congregacionales, materiales que cada uno de nosotros tenemos, por noticias que vemos, por cosas que estamos a lo mejor con amenazas de fracaso, es que tomemos la actitud de este hombre de Dios que nos ilustra la Escritura. Yo quiero hoy ver 3 actitudes, no son todas, las otras las veremos después,
Y lo primero es que Josafat tuvo una actitud en medio de su dificultad, una actitud de dependencia. Versículo 3 dice, y Josafat se humilló, pero antes había dicho, entonces él tuvo temor. Y Josafat humilló su rostro para consultar al Señor e hizo pregonar ayuno a toda Judá. Mire que lo primero que él hizo ante esa noticia, ¿qué fue? Depender de Dios. Esto es importante porque aunque el ejército enemigo todavía se encontraba a distancia, no habían llegado, Josafat lo primero que hace es depender de Dios. Él ni siquiera prepara a los soldados para la guerra, ni siquiera va en busca de más armas, mucho menos va y se esconde o a escapar. Tampoco envió un mensajero de paz para arreglar las cosas con las demás naciones. Sería lo más lógico. Te han dado noticia de que viene un gran ejército. Uno en su papel, ¿qué haría? Se prepararía. Si no tiene el personal suficiente, entonces escaparía. Pero dice la Escritura que él se humilló, empezó a depender de Dios. ¿Sabe? Cualquiera pudiera pensar, esto es incorrecto lo que está haciendo Josafat. Cualquiera pudiera pensar, ¿cómo es posible que entre esas noticias, porque no vienen 2, 3 personas, viene una gran multitud a acabarlos? No era hacer la paz, a destruirlos totalmente. Y usted conoce las guerras de ese tiempo. No eran guerras simplemente simbólicas, había sangre, había destrucción. Iban con todos, con niños, con familias, con bebés. No dejaban absolutamente nada. Y sin embargo dice la Escritura que Josafat no toma ninguna acción militar. Esto es importante. Porque la lógica nos dice, si hay un problema militar, entonces militarmente lo tenemos que solucionar. Si hay un problema militar, entonces la lógica es que yo me prepare en lo militar. No, Josafat no hizo eso. Él empezó a consultar a Dios, a depender de Dios. No tomó ninguna acción en sus fuerzas, porque él sabía que la victoria no estaba en sus fuerzas. ¿Sabe cuál es la enseñanza aquí? Que la guerra no se gana con nuestro conocimiento, nuestra estrategia. La guerra se gana de rodillas. La guerra se gana en la victoria de rodillas. Y eso fue lo que él hizo. Se humilló su rostro para consultar al Señor. Nuestras dificultades se ganan de rodillas. ¿Sabe cuál es el problema con nosotros? Que nosotros ante noticias y calamidades tratamos de solucionar los problemas de la manera lógica. Si el problema es económico, yo voy a buscar soluciones económicas. Si el problema es de salud, yo voy a buscar la solución en la salud. Si el problema es de familiar, yo voy a buscar la solución en terapia familiar y en psicología. De hecho, yo como ministro, si el problema es ministerial, yo voy a buscar soluciones en otros ministerios. Y ahí es cuando fracasamos, porque no es trabajar en nuestra fuerza, no es resolver lo humano con lo humano, sino lo humano con lo divino. Y eso fue lo que hizo Josafat. Se humilló delante de Dios, puso su rostro y empezó a consultar cuál era su voluntad. A veces andamos tocando puertas para ver quién nos ayude. A veces andamos tocando puertas en nuestro aspecto humano. Y ahí es cuando fracasamos. Yo quiero decirte, la mejor actitud ante situaciones donde no sabemos qué hacer es inmediatamente depender de Dios. No depender de nuestras estrategias, no depender de lo que conocemos, no depender de la lógica. Tu matrimonio se arregla con una consejería, es falso. La economía se arregla con un préstamo, es falso. Es empezar a depender de Dios, porque nuestras batallas se ganan de rodillas cuando dependemos totalmente de Él. Mire cómo dice sabiamente Salomón, Proverbios 3:5: fíate de Dios de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. ¿Por qué Salomón dice eso? Porque es lo más lógico. Uno apoyarse en lo que uno considera que es prudente. Creo que el daño muchas veces de la iglesia es su propia prudencia. Yo predico el evangelio de acuerdo a mi propia prudencia.
Yo comparto la palabra de Dios de acuerdo a mi propia prudencia. Vamos a congresos a enseñar y hablamos de acuerdo a nuestra propia prudencia. Fracasamos. La prudencia propia no sirve. Es lo que Dios establece. Es creer en su corazón. Es afirmarnos de verdad de corazón y apoyarnos en Él. Esto fue lo que hizo Josafat. Él inmediatamente empezó a depender de Dios. Ni siquiera aún mandó, como lo hacían algunos, que había una calamidad y llamaban a traer al profeta o al sacerdote que consultara la voluntad de Dios. Este no fue el caso de Josafat. Dice la Escritura que él mismo humilló su rostro, él mismo estaba dependiendo de Dios, él mismo fue en busca de conocer su voluntad. En ayuno y oración. ¿Sabe qué es lo que me gusta aquí? La palabra ayuno me encanta que esté aquí. Porque aquí nos enseña entonces un gran principio que a veces olvidamos. El ayuno no es para torcerle la mano a Dios. El ayuno es para conocer la voluntad de Dios en medio de nuestras dificultades. No era que Josafat le iba a empezar a torcer la mano a Dios. Usted más adelante se va a dar cuenta. Sino que en medio de esa situación él quería conocer la voluntad de Dios. Para algunos el ayuno es ayunan es para que hagan lo que ellos quieren, que Dios haga lo que ellos quieren. Y yo siempre he dicho que el gran ayuno de la iglesia no es otra cosa sino huelga de hambre. Allá el mundo que aguanta hambre para que le resuelvan los problemas a la sociedad. Nosotros más espirituales aguantamos hambre para que Dios nos responda, es lo mismo. Y otros ayunan es para bajar de peso. No es que estoy ayunando, mentira, lo estoy usando como una dieta. El ayuno y la oración no son para torcerle la mano a Dios, sino para conocer la voluntad de Dios en medio de situaciones que nos afligen y que no sabemos qué hacer. Es un tiempo de intimidad, es un tiempo donde yo me despojo de muchas cosas que a lo mejor me están entreteniendo para sintonizarme claramente con lo que Dios me quiere hablar. El problema con muchos de nosotros es que queremos escuchar la voluntad de Dios y no somos capaces de poner nuestras agendas a un lado, nuestros gustos a un lado. Jamás podemos renunciar a un placer, que no estoy diciendo que sea malo por escuchar, no, yo quiero escuchar Dios que me dice realmente, y todo el tiempo entretenido en un deporte, todo el tiempo pasado de un teléfono. No, eso no funciona de esa manera. El ayuno es: Dios, yo voy a poner esto a un lado porque necesito saber cuál es tu dirección. Si no eres capaz de poner tu agenda a un lado, ¿cómo pretendes escuchar lo que Dios te quiere hablar? La oración es importante en nuestra vida y Dios permitirá un momento de adversidad para probar realmente lo que hay en nuestro corazón y si realmente Él es nuestra dependencia. Por eso una de las disciplinas, si se puede decir de esa manera, que como iglesia debemos tener constantemente es la oración. ¿Sabe por qué? Porque el que no tiene una disciplina de oración es un fracaso en la espera. Yo puedo mirar que no hay peor fracaso que esperar respuesta de Dios sin una disciplina de oración. Y usted, si quiere tomar disciplina como algo cargoso, yo no estoy hablando de eso. Estoy hablando del hábito. Del hábito. Ahora, hay algo del texto que me gusta mucho en dependencia. Y es que no solamente el rey Josafat puso su dependencia en Dios, sino también todo el pueblo. Versículo 4. Y se reunieron los de Judá para pedir socorro al Señor. Y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda al Señor. Qué lindo. Qué importante esto, porque nos enseña entonces que ante una dificultad la responsabilidad es de todos. Por eso en la familia no se trata de que ore el papá, se trata de orar con los hijos y con la esposa. En la congregación no se trata de que ore el líder, se trata de todos orar por una causa. En nuestra vida no se trata de orar el liderazgo, se trata de todos orar.
Porque ese es el diseño que Dios ha creado, en la vida del cuerpo. Yo quiero decirle algo, hermano, yo no lo puedo hacer solo. El liderazgo no lo puede hacer solo. Necesitamos los unos con los otros para meternos, entender, hablar y poder escuchar lo que Dios nos quiere hablar a nosotros, aún en direcciones tan claras como dónde movernos. Pero no, es que la responsabilidad de movernos y de encontrar local es del pastor. Él es el que tiene que orar donde Dios lo guía. Es falso. Yo creo que si todos nosotros hubiéramos tomado esto en serio, buscando la dirección de Dios, en esto que no sabemos qué hacer, cuál es el lugar, el momento, el dónde, ya Dios nos hubiera hablado. Pero a veces dejamos las responsabilidades. El esposo se lo deja a la mujer porque es más devota. Los hijos se lo dejan a los padres porque supuestamente ellos tienen más conocimiento. Y los creyentes se lo dejan a los líderes porque supuestamente ellos son los responsables. No, es que la oración no es un don. La oración es una responsabilidad de cada uno de nosotros como hijos de Dios. Dice que todo el pueblo se reunió a pedir ayuda y socorro de parte de Dios. Que a plenitud de vida nos levantemos con esta mentalidad de saber que si hay una dificultad, todos vamos a estar ahí pidiéndole a Dios la sabiduría. Es importante tener esto en cuenta. Y también implícitamente nos enseña que no sea cual sea la situación que tú estás atravesando, ábrele tu corazón a gente para que te ayude en oración. Puede que tú seas muy reservado en muchas cosas, pero cuando tú aplicas este principio, estás viviendo de la manera que Dios quiere. Orar unos por los otros. Deja tu personalidad a un lado, tu manera de ser, y comparte las cargas que estás llevando y encuentra soporte espiritual en aquellos hombres y mujeres que te pueden ayudar en oración. Yo creo que esto para el rey Josafat fue una gran esperanza, consuelo, alegría. La segunda actitud que yo veo es una actitud de remembranza. ¿Qué? Sí, porque es que yo busco esos términos que a veces el diccionario están empolvados. Remembranza. No se le va a olvidar. ¿Qué es remembranza? Recordar. Y esto fue lo que Josafat hizo. No solamente dependió en Dios, sino que en medio de ir a depender y consultar la voluntad de Dios, en medio de su oración, él recordó tres cosas. ¿Quién era Dios? Segundo, ¿qué había hecho Dios? Y tercero, ¿qué había dicho Dios? Por eso la segunda actitud en momentos donde no sabemos qué hacer es una actitud de remembranza, de recordar la naturaleza al Dios al cual estamos consultando y orando. Primero, mire, él recuerda quién es Dios, versículos 5 y 6. Entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén en la casa de Dios delante del atrio nuevo y dijo: Señor Dios de nuestros padres. Está recordando ahí sus padres no físicos. Cuando habla la escritura de padres, se refiere muchas veces a todos los antepasados biológicos, pero en su gran mayoría se refiere a Abraham, a Isaac, a Jacob, a Moisés, a David. Eso es lo que está queriendo decir aquí Josafat. Señor, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Miren la exaltación de Josafat. Pudo entonces entender y recordar que Dios es soberano, que Él es el Rey de las naciones, que Él es Dios todopoderoso, que realmente Él es omnipotente. Reconoce en medio de su petición y oración que Él es el alto y sublime y que realmente Él hace todas las cosas bajo su propio control. Eso es lo que le está diciendo. Estaba reconociendo que Él tiene todo bajo control, que absolutamente ninguna circunstancia se le escapa, por más que venga una gran multitud de aliados de ejército. No importa si se alían 5 o 10, Él tiene dominio sobre todo. Él lo que está haciendo es una comparación. Un rey puede tener control y dominio sobre su propia nación, pero el Rey de Reyes tiene dominio sobre todas las naciones.
Y eso es lo que Josafat quiere entender en su vida. Está recordando quién es Dios. Está recordando el Dios que lo llamó. Está recordando el Dios de cielo, de autoridad que tiene. El Dios que tiene todo bajo control, que nada le toma por sorpresa. Porque ese es nuestro Dios. Nuestro Dios no es un Dios neurótico que ante una calamidad se está comiendo las uñas, camina de un lado para el otro, no sabe qué hacer, está pensando en la mejor respuesta. No, nuestro Dios tiene absolutamente todo bajo control, aunque nosotros estemos temerosos porque una gran multitud viene. Eso es lo que Josafat nos muestra. Él recordó quién era Dios. Y yo creo que esta es una verdad que da esperanza a nuestro corazón. Cuando nosotros dependemos de Dios en oración todo el tiempo, tener esto presente, recuerda quién es Dios. ¿Sabe cuál es el problema de nosotros? Que como no conocemos a Dios, no sabemos cómo orar. No hay esperanza en nuestras oraciones. Mucha gente no ora porque cuando ora no sabe qué decirle a Dios. No conoce los atributos de Dios, del Dios que lo escogió, que lo llamó. Pero se imagina que en nuestras oraciones, en medio de la calamidad, podamos decir: Dios, tú eres soberano. Tú eres el Rey de Reyes. Sobre ti no hay nadie por encima de ti. Tú tienes todo bajo control. Toda circunstancia está en tu mano. Y cuando tú declaras a alguien, no hay nadie quien se resista. Puede ser ejércitos, naciones, puede ser el enemigo, no hay nadie. Tú eres el Dios que controla todo. Y eso quiere decir entonces que la situación que yo estoy pasando también está bajo tu control perfecto y absoluto. Que plenitud de vida nos adiestremos a orar con ese entendimiento. Segundo, él recuerda lo que Dios ha hecho. Versículo 7. No echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel, y la diste a la descendencia de Abraham, tu amigo para siempre. Lo que Josafat está haciendo es traer a la memoria los hechos poderosos que Dios había hecho con su pueblo. Está trayendo a la memoria, en otras palabras, que Dios echó a los cananeos, que acabó con los enemigos, los despojó y le dio una herencia a ellos para que la habitaran, para que la gobernaran. Él está recordando realmente el poder que Dios ya ha ejecutado anteriormente. Él está recordando realmente que Dios tiene un poder. Y se está recordando todo lo que ha hecho anteriormente con ellos, con sus padres, incluyéndose él mismo. Porque esa es una enseñanza. Cuando oramos debemos recordar lo que Dios ha hecho. Debemos recordar la intervención pasada en nuestra vida. Debemos recordar el favor de Dios para con nosotros en el pasado. Esto nos da esperanza, esto alienta nuestro corazón, esto aumenta nuestra fe, porque el Dios que me salvó ayer es el mismo Dios que me sostiene hoy. ¿Sabe? Yo quiero decirte, el Dios que te salvó de una condenación eterna es el mismo Dios que te sostiene hoy en una aflicción pasajera. Y recordar eso a nosotros nos da aliento, porque si había algo difícil era la salvación. Sin embargo, Él no para Él, para nosotros humanamente pensarlo, sino realmente entonces cuando yo recuerdo el favor que Dios ha tenido conmigo y lo que Dios ha hecho, la mano que ha intervenido para sacarme de alguna situación y ponerme en el lugar que Él quiere, entonces yo puedo creer que ese mismo Dios me sigue sosteniendo hoy, que Él no ha cambiado, que el mismo poder que tuvo con Abraham, con Isaac, con Jacob, es el mismo poder que puede tener con Josafat. Que el mismo Dios que una vez intervino en otras naciones, en otros tiempos, es el mismo Dios que estamos adorando hoy en día, porque nuestro Dios no cambia. Hebreos 13:8 dice que Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Y ahí va el atributo de su poder no cambia, su sabiduría no cambia, su soberanía no cambia. ¿Tienes memoria de lo que Dios ha hecho anteriormente contigo, con tu familia? Esa es una actitud de recordar. Y David la tuvo. El Salmo 103 dice: bendice alma mía al Señor y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía al Señor y no olvide ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades. Todas. Sí, porque que algunos
creen que no las perdonó todas. Por eso usted carga una maldición generacional. El que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordia, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. El Señor es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Oh, qué oración, qué recuerdo, qué remembranza más alentadora en medio de situaciones donde no sabemos qué hacer. Si Dios tuvo poder para librarte de una situación y amenaza de muerte en cualquier área, no tiene que ser literal. Dios sigue teniendo ese mismo poder. Si Dios ha tenido poder, escúcheme esto, el levantar iglesias con 3 personas y llevarlas a impactar naciones, Dios sigue teniendo el mismo poder de levantar a plenitud de vida para hacer luz a las naciones y transformar su ambiente. Dios lo sigue teniendo porque Él no ha cambiado. Tercero, Él recuerda lo que Dios ha dicho. Versículos 8 y 9. Dice, y ellos, hablando del pueblo, han habitado en ella y te han edificado en ella santuario a tu nombre, diciendo, si mal viniere sobre nosotros o espada de castigo, pestilencia o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa. Y a causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti, y tú nos oirás y nos salvarás. Ahora, ¿por qué digo que Josafat recuerda lo que Dios había dicho? Porque Dios había dicho, cuando usted estudia Deuteronomio y el segundo libro de las Crónicas, capítulo 6, que su nombre estaría allí con ellos. Y Deuteronomio dice que donde Él estaría, protegería y guardaría la nación cuando llegara a la tierra prometida. En otras palabras, lo que está diciendo Josafat con esta declaración es: nos estamos aferrando a lo que tú has hablado anteriormente a través de nuestros padres, que donde tu nombre estuviera allí habría protección, paz y seguridad. Está trayendo a la memoria para él mismo entender de que Dios ya había dado una palabra anteriormente, que la tierra prometida no sería quitada, que sería tierra para ellos y su descendencia, y que no podría haber nación que la invadiera, que quitara eso. Él se está tomando la palabra de Dios, lo que Dios ha prometido. Mire que él está hablando realmente lo que Dios ha dicho, no está teniendo en consideración sus propios méritos. Él no está viniendo, considera que yo soy un rey que tú me has puesto. Josafat no viene con esa actitud. Él toma como base lo que Dios ha dicho, la promesa de Dios a una nación que en este momento, hasta ese momento, estaba gozando de completa paz. ¿Qué te quiero decir, mi amado hermano? Es que hay algo que trae nuestra esperanza, recordar lo que Dios ha dicho de nosotros. Dice el Salmo que lo que me ha vivificado es la palabra. Dios, acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en la cual me has hecho esperar. Por eso en nuestra vida, en un medio de situaciones donde no sabemos qué hacer, no te llenes de pensamientos del presente o del futuro. A veces es bueno ir al pasado y recuerda lo que Dios te ha dicho. Recuerda las promesas de Dios. No sé cuántas estadísticamente hay promesas de Dios en la Escritura, no sé, son una cantidad, son cientos de promesas. Tú dirás, bueno, pastor, pero es que yo no sé qué Dios me ha prometido. Conoce lo que Dios ha prometido. Conoce a través de la Escritura. Josafat se estaba retrocediendo a lo que había escuchado. Josafat se estaba retrocediendo a lo que había quedado en la Torá. Josafat se estaba recorriendo, en otras palabras, a las Escrituras. De igual manera, en momentos de dificultad, donde el temor nos llega y no sabemos qué hacer, podemos recordar, ir a la palabra profética, a lo que Dios nos
ha hablado, a la promesa. Puede ser una palabra personal o puede ser lo que está en la Escritura, porque la palabra nos ha dado promesas para entender. Por eso en medio de la dificultad, cuando yo recuerdo esas promesas, tomo aliento y toma mi vida. ¿Qué te ha prometido Dios? Yo no sé lo que estás pasando, pero te voy a compartir estas promesas para que tome aliento y recuerdes en medio de tu dificultad lo que Dios ha dicho. Aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Dios me recogerá. Deleítate a sí mismo en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Dice Mateo, si buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, y no nos dejamos afectar por las ansiedades del momento que necesitamos, todas estas cosas serán añadidas. Promesas. Prometido que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él ha prometido que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien, a los que son llamados conforme a su propósito. Él ha prometido que si echamos toda nuestra ansiedad sobre Él, Él tiene cuidado de nosotros. Y Él ha prometido que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Por eso entonces esto nos da una seguridad en nosotros. Creo que muchas veces nuestra situación de temor sigue, es porque esta actitud no la tenemos. Pero podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia para hallar oportuno socorro. Ya no te tienes que acercar al templo de Salomón, al templo de Herodes. Ya no te tienes que acercar a un lugar físico. Ya tienes entrada libre al trono de la gracia, donde puedes hallar socorro, oportuno socorro, basado. De hecho, eso es otra promesa. Dios ha prometido que podemos acercarnos confiadamente. En otras palabras, recuerda. Claro que no puedes recordar si no conoces. Que Dios nos ayude a manifestar este tipo de actitud. Se puede vivir de esa manera. ¿Se imaginaría cómo fueran nuestra vida como iglesia si practicáramos este tipo de oración? ¿Se imaginaría que plenitud de vida en medio de una dificultad ore de esta manera? Porque esto sí es una oración con mentalidad de hijo. Yo estoy recordando quién es Dios. Estoy recordando qué ha hecho Dios. Estoy recordando qué ha dicho Dios. Por eso, aunque la adversidad amenace tu fe, aunque algo está amenazando tu matrimonio, tus hijos, tus finanzas, ora de esta manera. Dios, yo sé quién tú eres. Dios, yo sé lo que tú has hecho. Y Dios, yo sé lo que tú has dicho de mí. Por lo tanto, aunque venga una gran multitud, yo confío en ti. Amén. Y la tercera actitud es una actitud de insuficiencia. Las otras tres actitudes las vamos a dejar para el próximo domingo. Yo creo que si usted es un buen conocedor de la palabra y del estilo, podrá descifrar cuáles son las otras tres. De hecho, póngalo de tarea. Yo me voy a estudiar segundo libro de las Crónicas, capítulo 20, y me voy a adelantar al sermón. Voy a ver cuáles son las otras tres actitudes. Y el que lo haga se gana un pasaje. ¿Sí o no, Dani? No, nos vamos a dar un pasaje por toda la creación. Lo vamos a llevar desde Génesis capítulo 1 en adelante. Allá, es un pasaje donde usted disfruta toda la creación, vea. Todo lo que Dios ha hecho. Vamos a ver quién se atreve. Una actitud de insuficiencia. Porque luego de recordar la persona de Dios, el poder de Dios y la palabra de Dios, él pasa entonces a tener una actitud de reconocer su incapacidad, su debilidad, su impotencia. No puede hacer absolutamente nada, aunque es el rey Josafat. Versículo 10 al 12. Ahora pues, he aquí que los hijos de Amón y de Moab
y los del monte del Seir, a cuya tierra no quisiste que pasase Israel cuando venía de la tierra de Egipto, sino que se apartase de ello y no lo destruyese. He aquí, ellos nos dan el pago viniendo a arrojarnos de la heredad que tú diste, que nos diste en posesión. Versículo 12. Oh Dios nuestro, no lo juzgarás tú, porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer, a ti volvemos nuestros ojos. Esto se llama reconocer la incapacidad. ¿Qué tan distante está eso hoy de nuestras oraciones? ¿Qué tan distante está eso hoy de nuestro entendimiento? Josafat reconoce que realmente no tiene fuerza y que es un ignorante, no sabe qué hacer. Él no sabe realmente cómo tomar. Y fíjese que es la confesión de un rey, no de un peón. Porque eso se lo puede esperar de un peón que no tiene control. No, es la confesión de un rey que está gobernando. Y él dice, aunque yo soy rey, yo no tengo fuerza. Tenemos alrededor de 1 millón de soldados que se crea que tenía para ese entonces. Y sin embargo no tenemos fuerza, no tenemos gente, no podemos hacerlo. Y aún Dios no sé qué hacer, no sabemos qué hacer. ¿Qué actitud tan inteligente, qué actitud tan sabia, que en medio de nuestra dificultad no solamente dependamos y recordemos quién es Dios, sino que reconozcamos que somos débiles, que no podemos hacer nada, que no sabemos absolutamente nada. ¿Sabe? Esta actitud es muy importante hoy para nosotros como iglesia. Y más en medio del evangelio que vivimos, de un evangelio que nos muestra que nosotros somos fuertes, en un evangelio que se nos ha enseñado realmente que la debilidad es sinónimo de incredulidad, de falta de fe. Porque tú y yo nos cuesta entender eso, y yo le voy a decir algo: a Dios le gusta que reconozcamos nuestra incapacidad y debilidad. Yo sé que eso no se enseña hoy, porque el evangelio que nos han enseñado es un evangelio de supermanes espirituales, de todo lo puedo en Cristo, de realmente a los hijos de Dios nada les afecta, de que a mí ninguna circunstancia me trae temor. Pero yo quiero decirles, ese no es el evangelio de la Escritura, ese no es el evangelio que nosotros nos enseña. Yo cuando joven había un eslogan que simplemente en cada dificultad nos enseñaron, y es: hermano, todo lo puedo en Cristo. No importa lo que estaba pasando, todo lo puedo en Cristo. ¿Quién vive? Cristo. A su nombre, gloria, y al pueblo la victoria. Y la idea era que yo no podía hablar de las circunstancias que me estaban enfrentando, porque era sinónimo de incredulidad. Demostrar mi debilidad era sinónimo de falta de fe. Eso no es correcto en la Escritura. Dios le gusta, hombre, mujer, en ministerio, que reconozca que no son nada, que Él es todo. Que reconozca que no saben nada, que la sabiduría es de Él. Que reconozca que en sus manos no pueden hacer nada, pero Él lo puede hacer todo. El problema con nosotros es que vivimos en ministerios, en un evangelio donde el hombre no se muestra débil, donde el hombre todo lo puede hacer. De hecho, los líderes demuestran. Todas las personas van a los pastores porque creen que saben toda la respuesta. Y un mal proceder de los mismos pastores, porque siempre tienen respuesta, demostrando que ellos todo lo saben o todo lo pueden. Pero aquí era el rey Josafat, y no fue que se lo dijo a Dios a escondidas: yo no puedo mostrar mi debilidad delante del pueblo, eso no es sabio. Él se metió ahí: no tenemos fuerza y no sabemos qué hacer. Si queremos ver el poder de Dios obrando en nuestra vida, tenemos que reconocer que somos débiles. Porque lo contrario a eso es el orgullo. Y es el número uno, es el problema número uno para obstaculizar la manifestación de Dios en nosotros. Reconocer nuestra habilidad nos prepara para ver la fortaleza de Dios en nuestra vida. Esto Pablo lo deja ver en 2 Corintios 12:9.
Vaya ahí rápido, por favor. Segunda de Corintios 12:9. Bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más en mis debilidades. ¿Pero por qué? ¿Era un masoquista o qué? No, porque cuando yo reconozco mi debilidad, entonces me estoy preparando para que una fortaleza venga. Para que repose sobre mí el poder de Cristo, por lo cual por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia, porque cuando soy débil, entonces estoy fuerte, entonces soy fuerte. Pero era por su propia capacidad, no, sino porque la gracia de Dios lo fortalecía, lo sostenía. Iglesia, cada vez que nosotros entendamos que Dios le gusta y le interesa que nosotros reconozcamos nuestra debilidad, estamos tomando una actitud bien sabia en medio de momentos donde no sabemos nada que hacer. Si esconder la debilidad es falta de prudencia, Pablo fue el hombre más imprudente en la Escritura. Si esconder la debilidad o negar la debilidad o aparentar no ser débil es sinónimo de fe, Pablo fue el hombre más incrédulo. De hecho, uno cuando tiene una experiencia normalmente cuenta las cosas, sus triunfos, y sus debilidades y fracasos los oculta. ¿Es así o no? Usted cuando va a dar un testimonio, usted cuenta de lo que no, y le creí a Dios y oré y miré cómo me respondió y gracias a Dios y yo estaba esperando, pero nadie cuenta, no hermano, yo no le estaba creyendo a Dios. Es más, yo dudé, nadie cuenta eso. Y Pablo, reconociendo su debilidad, no solamente le habla de lo que Dios ha hecho a través de él y cómo ha tenido fe en ciertos momentos, sino que se toma la molestia de escribir y dejar plasmado en la historia su propio testimonio de cómo él fue débil y de hecho cómo él llegó a dudar en algún momento. ¿Y sabe para qué usa esa experiencia? Para que los otros hermanos lo tomen como ejemplo y reconozcan también su debilidad. Mire cómo dice en 2 Corintios capítulo 1, versículo 8. Porque hermanos, no queremos, no dice queremos, dice no. Esto es lo que algunos quieren, apóstoles ahora. No, Pablo es todo lo contrario, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación. En otras palabras, queremos que la conozcan. Que nos sobrevino en Asia, así, pues fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestra fuerza. Ahora miren lo interesante. De tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Yo no sé si usted acaba de leer eso. Lo que Pablo está diciendo es: yo creí que me iba a morir. Es más, yo pensé que me iba a morir. Yo ya no creía que me iba a salvar. Eso es lo que está diciendo. Perdimos la esperanza de conservar la vida. Y era un hombre que amaba a Dios. Y era un hombre que tenía fe. Y era un hombre que había sido escogido. Pero sin embargo no está escondiendo su debilidad. Hermano, que yo diga, no, en nuestro contexto es: estamos en una gran tribulación. Y yo le diga a un hermano, yo creo que nos vamos a morir. Y pastor, falta de fe. Declare, párese. Entonces, ¿Pablo qué? ¿Pablo qué? Porque creo que el conocimiento que yo tengo no llega ni a los talones que tuvo el apóstol Pablo acerca del entendimiento de la iglesia de Dios, del propósito. Y sin embargo dice: de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida, pero tuvimos en nosotros sentencia de muerte. ¿Cuál es el propósito? Que aún Dios permite eso, para que no confiemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de gran muerte. Yo quiero decirte, Dios permite esos momentos para que reconozcamos nuestra debilidad, pero también para que dependamos de su autoridad. Y mire como Pablo lo dice: el Dios del pasado, el Dios del presente y el Dios del futuro, el cual nos libró,
el cual nos libra y el cual nos librará. Oh, yo no sé si alguien está escuchando eso. El Dios que nos libró es el Dios que nos sigue librando y el Dios que nos librará. Pero la enseñanza es cuando tú y yo reconocemos que somos débiles, es la actitud sabia en medio de circunstancias que Dios quiere que tengamos. No escondas tu debilidad. Yo soy honesto, yo le he tenido que decir a Dios en un momento: Dios, no sé qué hacer, no tengo fuerzas. Y para ser hermanos esto, le he dicho: yo creo que esto no va a salir adelante. Perdone mi sinceridad. Perdone mi sinceridad. Le he dicho a Dios: no puedo más. No tengo fuerzas. No lo puedo hacer. Yo sé que tú lo puedes hacer, pero aún ya has perdido la expectativa por lo que me está pasando. Y Dios ha permitido eso. ¿Sabe para qué? Para que reconozca que realmente sigo teniendo debilidad. Para que reconozca y empiece a depender de Él. Y para que vea el Dios que tiene autoridad, que sigue librando y que me librará. El problema no es abrir nuestra debilidad. El problema es que a lo último reconozcamos cuál es el propósito de eso para con nosotros. No deje que nadie te condene por mostrar tu incapacidad. Los cristianos somos los hombres de etiqueta. La gente cree afuera que somos supermanes. Nos vestimos aquí como todo. Usted le pregunta a un hijo de Dios cómo está y puede estar, se le acaba de morir la mamá y dice que está bien. ¿Por qué? Porque si hizo lo contrario, ya su conciencia, ya lo que le enseñaron, ya no es fe. Yo no he encontrado el primero que diga: pastor, ¿cómo está? Y que yo le pregunte: ¿cómo está? Y diga: no, acabado. Quiero renunciar. No, bien, gracias. Ya es automático, lo respondemos. Mire cómo está en la psiquis, ya es automático. ¿Cómo están? ¿Ve así, ve? Plenitud de vida. Si estás en momentos difíciles y no sabes qué hacer, hoy la enseñanza es: ten una actitud de dependencia a Dios. Ten una actitud de remembranza en Dios y ten una actitud de insuficiencia para con Dios. Porque cuando manifestamos esa actitud, entonces Dios está formando hombres que realmente gobiernen y vivan de acuerdo a su diseño. La Escritura dice en Efesios 6:10: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Iglesia, momentos difíciles tendremos. Situaciones donde no sabemos qué hacer, las tendremos. Pero la Escritura está llena de principios, de ejemplos e ilustraciones que si las tomamos, las obedecemos, veremos el favor, el poder y la fortaleza de Dios sosteniéndonos en medio de cada una. Hoy la pregunta que Dios nos hace es: cuando una gran multitud está contra ti, cuando el temor ha invadido tu vida, tu alma, lo primero que haces es depender de Dios, o empiezas a depender de tus propias fuerzas, de lo que puedes controlar. ¿Recuerdas quién es Dios? ¿O recuerda no es que la fulanita también le pasó lo mismo, esta calamidad en matrimonio y se terminó divorciando? ¿Sabe que a veces lo que recordamos paralelos y situaciones? La mayoría de nosotros, entre una situación igual, la comparamos con alguien que conocemos. Hermanos, que yo conozco una congregación que llevaba 3 años y no crecía y se terminó cerrando. ¿Qué recordamos? ¿Qué pensamos? ¿Las experiencias de otros? ¿O empezamos a recordar quién es Dios? ¿Quién nos ha llamado? ¿Qué ha hecho Dios anteriormente por nosotros? ¿Y qué ha prometido Dios a nuestra vida, a nuestra casa, a nuestra iglesia? Y lo tercero, cuando estamos en esa situación, nos demostramos fuertes por fuera,
aunque estemos dolidos y quebrantados y hechos pedazos por dentro, pero no puedo mostrar mi debilidad, o voy ante Dios y le digo, Dios, no tengo fuerza, no sé qué hacer. Por eso me vuelvo a ti, porque tú sí lo puedes y tú sí sabes qué hacer. Oh, iglesia, yo quiero que le demos gracias a Dios, porque aún en medio de tantas circunstancias, Él nos puede ayudar. Porque aún en medio de tantas circunstancias, tenemos en quién depender. Dale gracias a Dios hoy en día, que aún cuando llegue algo que no sabes qué hacer, puedes depender de Dios. Tienes recuerdos de Dios para aferrarte y aún te puedes mostrar tal y como eres, pidiéndole, Dios, ayúdame. Sé tú mi fortaleza, me fortalezco en ti porque confío en que tú todo lo tienes bajo control.